Buen día, espero se encuentre muy bien en casa. Bienvenido sea usted a la cápsula informativa, en donde conoceremos acerca de los indígenas en nuestro país, interculturalidad y otros conceptos más. Así que no te despegues de Inclúyete, tu canal. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluricultural desde 1992. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos. Actualmente en México hay 16.933.283 indígenas, que estos representan el 15.1% de la población total de México. A continuación se nos muestra una tabla con los pueblos indígenas por estado. A simple vista podemos notar que los grupos de habla de lengua indígena están establecidos principalmente en el sur, oriente y sureste del territorio nacional, como son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Baja California y Sonora. Estas 5 entidades concentran el 61.09% de la población total de habla indígena. Cada cultura, cada lengua es un tesoro a conservar para toda la humanidad. Sin los pueblos indígenas, el reto de un mundo sostenible, diverso y pacífico se aleja. México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. En total, se hablan 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan más de 360 variantes lingüísticas. Se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el celtal, el mixteco, tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. Pero ¿te has preguntado cómo viven los indígenas en México? Algo muy importante por mencionar es que los pueblos indígenas suelen compartir un valor clave, la estrecha relación entre su identidad, su estilo de vida y sus tierras, pues actúan como guardianes o custodios de las tierras para la siguiente generación. Perderlas significa perder la identidad. Muchos indígenas han sido arrancados de sus tierras con políticas discriminatorias o conflictos armados. Sufren actos violentos e incluso son asesinados cuando tratan de defender sus comunidades y sus tierras. En las últimas 3 décadas, muchos indígenas se han trasladado desde sus tierras ancestrales a las zonas urbanas, algunos en busca de oportunidades de educación y trabajo, mientras otros huyen de abusos contra los derechos humanos, sobre todo en relación con sus derechos sobre las tierras y la supervivencia de su cultura. Lejos de unos recursos y unas tradiciones vitales para su bienestar y su supervivencia, muchos indígenas no pueden disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Por el contrario, sufren marginación, pobreza, enfermedades y violencia, y en algunos casos la extinción como pueblo. Debido a factores como la marginación, discriminación, violencia, despojo de tierras, falta de acceso a viviendas dignas y servicios públicos de la salud, la población indígena en México se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables respecto a la pandemia ocasionada por el virus. En respuesta, las comunidades indígenas han decidido diseñar y ejecutar sus propios métodos y protocolos para combatir la pandemia, tales como la difusión de información a través de sus sistemas de comunicación comunitarios y en sus lenguas originarias, el uso restringido de las entradas y salidas a sus territorios, el fortalecimiento de los sentidos de solidaridad y comunalidad, entre otras medidas. Sin embargo, el contagio ha llegado a la mayoría de sus regiones. Pluriculturalidad es un concepto relativamente nuevo, ya que es la variedad de culturas que se encuentran presentes en una comunidad, una nación o incluso en un grupo, que se refiere también a aquellos lugares geográficos en los que se unen diversas costumbres y tradiciones culturales que oportunamente fueron desarrolladas a lo largo del tiempo. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Esta se caracteriza por promover el respeto y la tolerancia a las diferencias, por desterrar prejuicios y estereotipos asociados, por querer una convivencia armoniosa y por crear intercambios entre los diferentes grupos. La multiculturalidad e interculturalidad son dos conceptos ligados entre sí. La multiculturalidad
predica a la diversidad cultural, incluyendo la interculturalidad, mientras que la interculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre estos diferentes grupos. Continuando con la interculturalidad, significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, como un espacio de negociación y de traducción donde las desigualdades sociales, económicas y políticas y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos sino reconocidos y confrontados, así como una tarea social y política que interpreta el conjunto de la sociedad, que parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes intenta crear modos de responsabilidad. Es una meta por alcanzar, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de estas en su diferencia. Regresando al foro, muy buenas tardes, compañera Lourdes. Retomando el tema que nuestras compañeras Leslie y Linda nos informaron, ya conocemos el significado de interculturalidad. Por tal motivo, podemos comprender que la interculturalidad nos beneficia muchísimo en nuestra sociedad y país, pues al momento de convivir con las diferentes culturas en un ambiente de inclusión, equidad y respeto, podemos adentrarnos a conocer un poco más sobre estas culturas, a través de un proceso de comunicación con respeto, de tal manera que aprendemos y reconocemos que aunque seamos de culturas diferentes, no es excusa para implementar una barrera de exclusión o discriminación, pues la interculturalidad nos enseña que se es capaz de formar una relación entre diferentes culturas, beneficiando a nuestra sociedad y país en un ambiente de inclusión y respeto al prójimo. También en atraer el mejor conocimiento y aptitudes de igualdad y de oportunidades a la gente. Favorece la convivencia de culturas diversas e inclusivas, donde cada uno se pueda mostrar tal y como es. Comprendemos también que hay un enriquecimiento de conocimientos de tradiciones, vestimentas, comidas e incluso de idiomas al realizar este intercambio de comunicación dentro de las diferentes culturas. Así es, sabemos que la interculturalidad es clave para poder tener equidad e inclusión en nuestro país, y por ello también es importante conocer y retomar las condiciones de los indígenas en general. En México hay 16.933.283 indígenas que representan el 15,1% de la población en total. En el mundo existen 5.000 pueblos indígenas diferentes que hablan más de 4.000 lenguas. Y estos tienen diferentes costumbres y culturas, pero comparten desagradables realidades como la expulsión de sus tierras, la negación de sus culturas, agresiones físicas, ya que los pueblos indígenas suelen ser marginados y sufrir discriminación en los sistemas legales de los países, también sufrir violencia y abusos. Además, que sufren extrema pobreza, carencia de tierras, malnutrición y desplazamiento interno de los niveles inferiores de alfabetización, además de menos acceso a los servicios de salud y educación. Hola, yo soy Fernanda Montaño y actualmente soy maestra de grupo en la Escuela Primaria General Juan Carrasco desde hace 6 años. La inclusión es un tema que todo maestro debe de tomarlo como punto de partida en su trabajo diario, promoviendo el mensaje de diversidad cultural a través de dinámicas, actividades y juegos, pues bien sabemos que un niño aprende mejor por medio del juego y así le podrá encontrar mayor interés y sentido al tema. A mi parecer, hemos dejado a un lado la importancia de hablar una segunda lengua, como es la indígena o el lenguaje de señas. Es por eso que la enseñanza de alguna de ellas sería muy enriquecedora para la formación de los futuros ciudadanos. Una estrategia que he implementado en mi salón de clases es ubicar letreros de diferentes partes del aula, como los nombres de algunas cosas o frases motivadoras en 3 lenguas, la cual es la español, lengua indígena la maya y el lenguaje de señas. Esto me ha ayudado a que el alumno tenga una contextualización más cercana y le encuentre la importancia de hablar varias lenguas y no solo el español. La
mis alumnos mayor formación y experiencias de otras culturas es algo básico para que ellos entiendan, respeten y valoren la interculturalidad, pues conociendo sobre ello podrán sentir más respeto y empatía por culturas diferentes a la suya. Es por eso la importancia de meterles actividades que den implícitas la diversidad, la inclusión, para que el alumno vaya teniendo esa cercanía con estas culturas, con estas personas indígenas que hablan otra lengua diferente a la suya. Yo he implementado las estrategias que les acabo de decir y en verdad me han funcionado bastante, pues el alumno crea esa empatía con esas culturas. Gracias. Hola, mi nombre es Jimena Ortega y me dedico a la más noble profesión desde hace 7 años. Me encanta ser docente y más en este lindo plantel donde le damos la prioridad a la inclusión, le abrimos la puerta a la variedad y saludamos con amor y respeto. Te cuento, trabajo en la Escuela Primaria Genaro Estrada y como institución debemos de vivir a primera mano la diversidad y nutrirnos de ella. Es tan enriquecedor cuando convivimos y apreciamos a personas de diferentes etnias y culturas, teniendo así la oportunidad de mostrarnos diferentes costumbres, realidades, idiomas, gastronomías, entre otras. Como sabemos, a partir del juego es cuando más aprenden los niños. Es por eso que en mi salón de clases tengo la propuesta de algunas ideas para trabajar con los alumnos el concepto de interculturalidad a partir de las siglas CAR: conocer, aceptar y respetar. Algunas de estas actividades que practicamos constantemente son los árboles de palabras amorosas y cuando presentamos algún ídolo que nos gusta en clase. Como docente, tengo la responsabilidad de trabajar con la reducción del prejuicio, evitando extraer conclusiones anticipadas. Como maestra, debo cuidar mis acciones y mis palabras frente al grupo, pues soy el mayor ejemplo dentro del aula y mis actitudes pueden verse reflejadas en su conducta. Este puede ser un proceso fácil siempre y cuando estimulemos nuestras mentes con cultura universal. Durante el ciclo escolar, realizamos visitas grupales a diferentes sitios donde podemos apreciar ricos valores culturales, así como acontecimientos importantes que marcaron la historia de nuestra ciudad. No podemos salir fuera del municipio, pero sí visitar pequeños lugares. Además, añadiendo que durante clases tratamos de compartir lo que sabemos sobre la cultura del lugar en el que vivimos, y como es de esperarse, en las aulas se encuentran niños que vienen de diferentes lados. Estos aprovechan la oportunidad de escuchar y compartir también detalles de su lugar de origen. Y como último, pero no menos importante, las actividades recreativas que nos hacen resaltar la diversidad cultural existente. Estas no pueden faltar en mis clases, gracias a su propósito que sin duda nos hace valorar lo que nos distingue, lo que nos destaca en la multitud, permitiéndonos conocer más allá de lo superficial en el salón de clases.